Buenas tardes o buenas noches, amigas y amigos del canal, del portal. Antes de empezar les quiero preguntar algo para que ustedes me vayan dando su opinión en los comentarios que hacen en YouTube o directamente por mail. Y es que tenemos la idea que estamos examinando de dividir este programa en dos partes, por varias razones. Hay algunas personas que no tienen tiempo, o algunos no tienen paciencia, están un poco cansados para ver el programa entero, que está durando como 40 minutos, ahora a veces hasta un poquito más. Y entonces la idea es hacerlo en dos secciones, una que saldría mucho más temprano, ustedes la tendrían disponible desde la mañana, porque yo lo haría muy tarde en la noche, incluso de madrugada, para que ustedes tuvieran una sección que ya estuviera disponible para ustedes a las 9, 10 de la mañana, más bien noticioso, como la parte noticiosa que hago acá en esta edición normal. Eso. Y luego en la tarde, más o menos a la hora en que ustedes reciben este video, o un poco más tarde incluso, otros 20 minutos, entonces tenemos primero 20 minutos y unos segundos 20 minutos, donde haría examen de uno o dos temas, también como lo hago acá, pero separado en esa sección. Tenemos que examinar muchas cosas, si eso es posible, además desde otro punto de vista, si nuestros sponsors les parece bien, ustedes comprenderán que tengo que tomar en cuenta eso, pero sobre todo tengo que tomar en cuenta la opinión de ustedes, que son los que consumen, son participantes, los principales participantes de este portal. Así es que les dejo esto, no lo vaya a hacer mañana ni pasado, quiero recibir feedback de ustedes, de mis sponsors, y ver de hacerlo de esta forma, porque hay gente que quiere tener muy temprano en la mañana ya el cuadro noticioso, tal como yo lo veo por lo menos. Y los temas de análisis que siempre introduzco, y a veces son los más importantes de esta edición normal, examinarlos con tranquilidad en otra sección en la tarde. Y cuando digo 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde, no necesariamente van a ser 20 minutos, pueden ser un poco más o un poco menos, pero más o menos en sumando las dos secciones tendríamos el tiempo de ahora, quizás hasta incluso podría ser media hora y media hora, una cosa así. Depende en el fondo depende del material de que yo dispongo. Hay algunas personas que me han dicho muy respetuosamente, muy amistosamente, que de repente sienten que me doy vuelta más o menos los mismos temas y que me he puesto demasiado antiizquierdista y un montón de cosas, y yo quiero insistir en dos puntos. Primero, no es que yo me haya vuelto más izquierdista o más derechista, o sea, más derechista. Yo más o menos me he mantenido siempre con los cambios que corresponden a lo que uno aprende con la vida, a lo que uno estudia, a lo que uno ve, pero más o menos me he mantenido siempre en las mismas posturas que podríamos definir como de sentido común en política, de no llegar a las cosas extremos, de no hacer tonterías, de no pretender cambiar el mundo de un paraguaso, de ir cambiando las cosas una por una, porque las capacidades humanas y colectivas para hacer más que eso son escasas, y intentarlo produce y conduce al fracaso. Pero los sectores de izquierda de nuestro país, que durante la época de la Concertación eran bastante razonables, ellos han derivado hacia la izquierda. Y por lo tanto, cuando ellos sean a la izquierda, uno va apareciendo como más de derecha, una cuestión de relatividad. En cuanto a los temas, y que yo aparezco tratando esos temas de forma muy áspera, muy dura, muy extrema, no, lo mismo. Son estos sectores que son protagonistas de la política, no puedo dejarlos de lado, los que han asumido desde las posturas que tenía la izquierda en la época de la Concertación, ahora han asumido posturas más radicales. Ellos mismos hablan de transformaciones profundas. Y yo tengo que examinar lo que ocurre. Y lo que ocurre es repetitivo muchas veces, pues. No ocurren cosas nuevas, muy a menudo. Y aún las que parecen nuevas son eventos que pertenecen y que ocurren dentro del territorio de lo normal. Que hace una declaración, que se vota tal ley, que no se va a votar. No puedo yo, digamos, por ser original y ofrecer todos los días una novedad, empezar a inventar cosas. Así es que yo les pido, yo hago lo posible por darle distintos ángulos a las cosas, y creo que en general analizo las materias de manera distinta a lo que podríamos llamar la tropa convencional de periodistas. Lo digo de frentón.
En todo caso, ustedes ven que estoy intentando darle más diversidad, la rica diversidad, al programa, agregando un pequeño segmento literario, llamemos al principio, que es lo que voy a hacer de inmediato. Y dicho lo cual, entonces espero sus opiniones para estos días, para ir nosotros examinando esta cosa, si es posible, si vale la pena, si a ustedes les parece bien hacer diariamente 2 programas de entre 20 y 30 minutos cada uno que salga bien temprano en la mañana, que esté disponible para ustedes desde la mañana, y otro que más tranquilo, que trate de temas que no tienen tanta urgencia en la tardecita. Ustedes verán. Y ahora quiero leerles un pequeño fragmento de una crónica de nuestro gran cronista de todos los tiempos, Joaquín Eduard Bello, que pertenece a la misma generación, aunque no a la misma clase social, ni tuvo la misma vida, pero más o menos pertenece al mismo universo periodístico y cronístico, llamemos así, de Daniel de la Vega, del cual les leí un pedacito relativo a esa demolición de un teatro de variedades. Ustedes recuerdan. Joaquín Eduard Bello fue un hombre de una familia pudiente, relativamente pudiente, relativamente de sociedad en Valparaíso, un poquitito venidos a menos. Su padre sufrió algunas humillaciones en reuniones sociales a las cuales era invitado, pero ya como un poco a la cola, y las cuenta en alguna crónica. Joaquín Eduard Bello fue un tipo realmente genial, un hombre de ese sector social, un hombre fino, refinado, ustedes dirían ahora pituco. Se movió en esos círculos, como todos los chicos, los jóvenes de esa época, estoy hablando de principios del siglo XX, viajó a Europa, se afrancesó mucho, estuvo en París, era un hombre refinado, un joven refinado, bastante característico en cierto sentido de la juventud más o menos pudiente o de frentón pudiente de esos años, que tenían un cierto tipo de vida social, de viaje, de educación, bastante con muchos rasgos comunes. La diferencia entre Eduard Bello y los demás es que Eduard Bello tenía talento. Tenía el talento que le permitió ser el gran cronista que fue, incluso novelista, y los otros eran simplemente lo que se llamaban entonces unos calaveras, que era el joven que se gastaba la plata del papá puteando en París, pasando la bomba, y en bailes de sociedad. Bueno, el mundo que retrata Joaquín Eduard Bello en sus muchísimas crónicas es un mundo que incluso para mí, que soy más viejo que la inmensa mayoría de ustedes, es lejano. Pero yo alcancé a conocer siquiera las sombras, los ecos de ese mundo, de cómo era Santiago en los años en que se ubican la mayor parte de las crónicas de Joaquín Eduard Bello. El Santiago, el Chile de los años 1900, 1910, 20. Para mí eso, por supuesto, yo no había nacido todavía, pero en el Santiago que me tocó conocer de niño, en el mundo que me tocó conocer a mí, quedaban reliquias que ya se estaban evaporando de esa época. La manera de comportarse los caballeros, las señoras, cómo era el centro de Santiago, las costumbres, los valores. Quedaba bastante de eso, así que para mí me hace bastante sentido, puedo entender cuando Joaquín Eduard Bello se refiere a personajes que yo no conocí ni podía haber conocido, personajes que eran celebridades menores o mayores en el mundo social de las clases altas chilenas de ese entonces, especialmente las de Valparaíso y Santiago. Pero, aunque ustedes sean más jóvenes que yo y por lo tanto ni siquiera hayan conocido las reliquias ni las sombras de ese mundo, aunque no hayan tenido la oportunidad que yo tuve de sentir, como uno siente a veces, el perfume de alguien que pasó por un lugar y ya no está, pero queda en el aire un rastro, un perfume, ¿verdad? Quizás ustedes no han tenido esa oportunidad porque nacieron en los 80, en los 90 y ya estaban en un mundo totalmente distinto. Hay que hablar de los llamados millennials. Pero aún así, yo creo que cualquier persona con un poco de imaginación, con un poco de perspicacia, con un poco de gusto, que lo importante es tener buen gusto, va a encontrar muchas cosas sabrosas en las crónicas de Joaquín Eduard Bello, que han sido editadas hace unos 2 o 3 años, o 4 más o menos. Fueron todas las crónicas, creo que casi todas, y por ahí las tengo, editadas por la Universidad Diego Portales, un trabajo extraordinario que hicieron. Lo mismo han hecho con Nicanor Parra. Así que esas crónicas están disponibles. Y nos permiten mirar por una ventana muy bien hecha, una ventana de talento,
ese mundo que ya se evaporó hace tanto tiempo. Les pongo un ejemplo, me costó horas encontrar un ejemplo que ustedes puedan hacerle sentido. No sé, cualquiera serviría o cualquiera no sirve si uno no se mete bien en este mundo de Joaquín Eduardo Bello. Aquí se refiere a un presidente que murió en una enfermedad, Pedro Montt, y hace estas siguientes observaciones. La crónica se llama Mala suerte presidencial y dice así: seriedad y tristeza indicaba la fisonomía de don Pedro Montt. Se podría decir de su gobierno que hubo en él una maléfica intervención. Desde agosto de 1906 hasta agosto de 1910, fecha de la muerte de dicho presidente, se notó una maligna conjunción de los sucesos políticos, los hechos atmosféricos y los acaeceres sociales. Hay personas que, socapa de seriedad científica, rehúsan dar crédito a la yetatura, la yeta. Dios las bendiga. Yo creo en hechos misteriosos fuera de nuestro alcance. Por lo mismo, soy religioso. La figura de don Pedro Montt, y lo digo très respetuosamente, muy respetuosamente, era algo tétrica. Sobre todo en la estampa que tengo presente, todo de negro, con anteojos y sombreros de paja negros. Es la estampa de la mala suerte. Su triste rostro revelaba algo más allá del instante, un presentimiento. Debutó en el terremoto del 16 de agosto de 1906 con sus incendios y muertes, coreados por luctuosos toques de campanas. Y así sucesivamente. Qué sé yo me di vueltas anoche buscando algo que pudiera de un paraguaso revelar toda la riqueza de la prosa y de la mirada y del mundo que retrata Joaquín Eduardo Bello, pero fracasé completamente, me parece, porque es inasible esto. Hay muchas crónicas aquí en esta edición, una que ya no debe existir, de Zigzag, Crónicas del Centenario, todas relativas a 1910, Centenario de Independencia. Bueno, todas tratan distintos ángulos de ese mundo ya ido, pero hay muchísimas otras crónicas que no tienen que ver con 1910. Yo les aseguro, estimados amigos, algunos de ustedes quizás no conocían ni de nombre Joaquín Eduardo Bello, que es una lectura que vale la pena, que realmente a uno lo lleva como en la máquina del tiempo a ese periodo, no solo a 1910. Él cuenta historias incluso de cosas que él no vio, más antiguas. Cuenta sus experiencias con infinidad, un desfile interminable de personas y personajes políticos, damas de sociedad, niñas alegres, calaveras, jóvenes ricos, jóvenes pobres, poetas, escritores, hechos, acaecimientos de todo tipo. Era un mundo muy rico y muy variado y muy clasista, si ustedes quieren, y muy aristocrático, pero muy interesante el de ese Chile de, llamémoslo así, digamos, desde la revolución, o la revuelta más bien de 1891 hasta, no sé, 1930, ya en 1920 ese mundo se empieza a derribar, a caer, con la llegada de Arturo Alessandri Palma, con El cielito lindo, 1920. Luego vienen periodos tempestuosos políticamente, que se manifiestan con golpes de Estado, que algunos gobiernos duraban 2 días, Montero, Marmaduke Grove, una serie de figuras bastante como de farsa, como de opereta, en los años 30. Ya ese mundo se empieza a desintegrar, después vienen los gobiernos radicales, y es otro Chile el que se está asomando cabeza, del cual también Joaquín Eduardo Bello tiene crónica. Un hombre, un tremendo cronista que tenía en su casa, en una casa situada en un barrio no muy pituco para nada de Santiago, una casa más bien pobretona, viviendo con su señora. O sea, de ser un joven más o menos bien apitutado y de la sociedad, se convierte en un hombre viejo, cansado, en un barrio menor de Santiago. Y como ustedes saben, Joaquín Eduardo Bello se suicidó. No recuerdo exactamente, creo que fue el día de mi cumpleaños, no estoy seguro, pero fue en febrero de 1968, 67, por ahí. Ustedes véanlo en Google. Un gran tipo, un tipo genial. Y ahora paso al programa.
Es un programa que hubiera querido hacerlo bastante más largo porque hay un tema que me está dando vuelta y es el tema de los mitos que se construyen sobre toda clase de asuntos a partir de una idea que pudo haber sido completamente falsa o haber tenido incluso visos de verdad, de haber sido una idea razonable, pero que puesta y convertida en un vehículo político, en una expresión doctrinal de un movimiento, empieza a convertirse en una cosa delirante, absurda y ridícula. No sé si tendré tiempo, pero creo que uno de esos mitos, un mito chiquitito, tiene que ver con una persona, que yo mencioné alguna vez. Pepe Mujica, a propósito de las frases que dijo este señor que fue el presidente de Uruguay, de la tanqueta que atropelló a unas personas en Venezuela, y que él dijo no hay que andarse poniendo delante de las tanquetas. Así que ahí me acordé de él y hice algún par de comentarios. Pero aquí me llega algo desde Uruguay, de un amigo que ve allá, no lo conozco, pero considero amigo a todos los que ven el programa, y hablando de Pepe Mujica, que se convirtió en un mito en la izquierda chilena, el viejo bueno, el especie como el viejo pascuero de la izquierda, amoroso, amoroso. Bueno, he aquí la historia de Pepe Mujica. Hijo de una familia de parceleros no pobres, sino dueños de muchas parcelas. Solo la abuela materna, la pura abuela materna, dejó a este señor José Roberto Mujica, a su hermana y sus primos, 35 propiedades en Montevideo y alrededores. Por tanto, el expresidente Mujica nace más rico que otros expresidentes, y aquí da una hilera de presidentes que tienen otros orígenes. El presidente más pobre de la tierra, como creo que se clasificaba, no partió de cuna de oro, pero sí de plata. Condenado y preso en junio de 1972 por 4 homicidios, secuestro, robo a mano armada, amenazas, desaparición forzosa de personas y ocultamiento de un cadáver. No se le atribuyó a premios ilegales, porque fue juzgado por la justicia militar de acuerdo con la Ley de Seguridad del Estado aprobada por el Parlamento uruguayo en 1972. Amnistiado en 1985, igual que por los mismos delitos fueron amnistiados los militares involucrados en lo que hoy se llaman violaciones de los derechos humanos. Salido de prisión, pide perdón públicamente por todos los muertos. Se casa con su compañera de andanzas, Lucy Topalansky Saavedra, señora de sociedad también, ex alumna del Colegio de las Hermanas Dominicas, Colegio de la Alta Sociedad Montevideana. Igual que mi mamá, y tengo entendido que igual que Lucía Iriar de Pinochet. El legado de Mujica. Su legado como presidente votado es el siguiente: déficit consolidado del 4 a 5% del Producto Bruto Interno, único caso en la historia económica uruguaya, que en un periodo de crecimiento de 5 años al 6%, debido a precios excepcionales de las materias primas, los volúmenes físicos de exportación disminuyeron, se triplicó la deuda externa y convirtió al Uruguay en el país más endeudado de Sudamérica. Además, el último de Sudamérica en egreso de secundaria, después de haber sido desde 1917 al año 2000 el país con el más alto índice de egresado de secundaria de las 3 Américas. Muestre esto, dice el que me mandó este mail, a los niños del Frente Amplio chileno. Bueno, efectivamente, Mujica, como ocurre con los gobernantes de ese sector, eso es lo que dejan y hacen en sus países, los arruinan. Eso es ineluctable, inevitable, necesario. Es el resultado de las lógicas con que operan cuando llegan al poder. Las lógicas la lógica, en primer lugar, de no tener ninguna lógica económica, de no saber cómo funciona la economía, de funcionar con clichés, de funcionar con proclamas. Ese es Mujica, el hombre que le dijo a los atropellados por las tanquetas, es que no hay que ponerse delante y la calle es peligrosa. Cuidado cuando salgan a la calle, no les vaya a pasar una tanqueta por encima. Y tengo otro mail, esta vez de un oficial del Ejército de Chile, cuyo nombre no voy a dar, está en retiro en todo caso. Le puedo comentar, guardando discreción, me dice, que estoy en contacto permanente con un oficial de la Armada venezolana, y me da su nombre,
quien fue hecho prisionero y torturado por 2 meses por personal cubano, y luego escapó hacia nuestro país junto a su esposa y hermano, también oficial de la Armada. Me comenta que en buques de la Armada de Venezuela se transportan entre 3 a 5 toneladas de cocaína y otras drogas a Cuba para distribuirlas a México, Estados Unidos y África. Todos los meses, un buque a la semana. Navegan en dragaminas o corbetas. Hay varios oficiales que han desertado informando la situación. Diosdado Cabello, junto al jefe de la Armada, son los jefes de este cartel. Comenta además que varios políticos y casi todo el Partido Comunista han recibido narcodinero y por eso la férrea defensa a favor de Maduro. Incluso han prometido, y aquí continúa con una serie de acusaciones respecto a los compromisos de los partidos que han recibido dinero del narcotráfico en cuanto a su conducta con el gobierno que tenemos actualmente en Chile. Me dice además que había una estrategia de enviar personal de inteligencia venezolano y cubano hacia la Araucanía en caso de que hubiera sido electo Guillé, para fracturar Chile. Dice que todos los buques de guerra están con micrófonos y cámaras ocultas para detectar militares que estén en contra de la narcodictadura. Estoy conversando permanentemente con dicho oficial que aún tiene familiares en Venezuela, etcétera. Escribo esto para que lo tenga en consideración del por qué jamás entregarán el poder Maduro en el alto mando de las Fuerzas Armadas. O sea, lo que hemos comentado acá, de que hay gente en el gobierno venezolano, y digo hay gente para dejar un hueco que haya gente que no, así soy de generoso, que no puede entrar en tratativas políticas con nadie porque quemaron las naves, así lo dije y así sigue siendo. Ni siquiera pueden darse el lujo de salir del país para arrancar a otro porque están, como Diosdado Cabello precisamente, perseguidos por la justicia norteamericana por su participación en el negocio de la droga. CNN ya hizo un reportaje que ustedes pueden ver en YouTube, lo pueden encontrar, sobre el envío aéreo que se hace desde Venezuela de droga que viene de Colombia. La red la mostraron desde un helicóptero, la red de caminos y de aeropuertos medios escondidos en la jungla, no tan escondidos porque un aeropuerto tiene que estar despejado, por eso que los ven, donde parten todos los días aviones a muy baja altura para no ser detectados por radar a sus puntos de destino. Y ahora nos enteramos que la Armada venezolana también hace uso de sus embarcaciones para el mismo tráfico. Esa es la narcodictadura de Maduro. Ya no sé siquiera si se la pueda calificar como un gobierno de izquierda. Yo creo que ya ni siquiera cae en esa categoría. Y ahora, antes de continuar, les quiero recordar, si ustedes están con el plan de vender su propiedad en este minuto, de que se pongan en manos de un experto que sabe venderlas ahora, porque uno cuando vende es porque quiere o necesita la plata ahora, no en un futuro indeterminado como ocurre con muchas personas que creen que lo pueden hacer solos por su cuenta y no saben qué precio ponerle. Normalmente se pasan con el precio, les baja una codicia espantosa y entonces no venden nunca, pasan los años, no venden nunca. Entonces, a estas personas que quieren vender bien y ahora, a las personas que quieren arrendar departamentos, oficinas o casas y que el arrendatario no les demuela la casa y que les pague, a las personas que quieren administrar si tienen muchos arriendos, a todos les digo, pónganse en manos de Hey. Este joven, que tiene esta corredora que ustedes están viendo, el mono a la izquierda, es un experto. Partió como a los 20 años recién cumplido en este negocio, ya tiene alrededor de 40, se conoce de memoria el giro. Vende de inmediato, sabe vender, sabe el precio que hay que poner, sabe qué hay que decirle a los compradores, sabe cómo atenderlos, sabe hacer la venta. Póngase en manos de alguien que sepa hacer la venta, alguien que sepa arrendar encontrando a los arrendatarios que no le van a demoler su propiedad, alguien que sabe administrar los arriendos y recibir y responder a los reclamos que nunca faltan de los arrendatarios, que se rompió una llave, que no sé qué pasó, que se cayó esto, que lo demás ya. Hey, damas y caballeros del país que quieren vender, arrendar o administrar sus arriendos, pónganse en manos de Hey. Les recuerdo además que si se trata de comprar joyas para hacer un regalo realmente inolvidable
pónganse en manos de baumex.com, joyería online que ofrece no solo joyas maravillosamente bien diseñadas por orfebres europeos, únicas en Chile, sino además un 30% de descuento. 30% de descuento, amigas y amigos, pónganse en esas manos también. Son joyeros de alto nivel. baumex.com. Entrando a otros temas. Yo creo que lo de los mitos tenía todo un análisis, pero parece que no nos va a alcanzar el tiempo. Así que vamos ahora al caso que ustedes conocerán y que lo tomo como un tema porque una vez más revela actitudes y conductas que hay que insistir en ellas, no importa de qué manera se manifiesten, porque mal que mal el país depende del tipo de personas que tengamos en los ámbitos y los pasillos del poder. El caso de la jueza Dobra Lusic, a la cual, al ver tanta oposición que había, el gobierno que la había presentado, la había postulado para la Corte Suprema, retiró la postulación. Ese retiro de postulación fue quizás para evitarse un problema mayor. No sé, no voy a examinar el problema de por qué el gobierno retiró en ese momento, si era correcto o no, si podía haber seguido con el proceso, pero el hecho es que la señora Lusic tuvo que enfrentar una campaña iniciada, no sé por quién, de desprestigio, de historia, de denuncia, llamémosla denuncia, porque ahora todo el mundo anda denunciando. Y entonces la citaron en la comisión y Insulza, José Miguel Insulza, que es un político del Partido Socialista que conserva la inteligencia, el sentido común que siempre he tenido. Esa es la realidad. No estuvo para nada de acuerdo con toda esta situación que estuvo viviendo la señora. Dijo, no hagamos catarsis con este tipo de situaciones. No hagamos catarsis a costa de una persona, estoy leyendo, inocente, y hacerla pagar las consecuencias. Mencionó los muchos años de una carrera absolutamente prestigiosa y digna de la señora Lusic. Estos incidentes, dijo Insulza refiriéndose a la manera como sectores de su sector asumieron, le dieron crédito a las denuncias, a los decires y a los rumores, este incidente nos mancha como Congreso. Ahí yo le podría decir a José Miguel Insulza que no se preocupe, que ya está tan manchado el Congreso que una mancha más, desde luego no se nota. Esto es como, no hay manera que se note una mancha adicional. Así que de eso descuide. Dijo, nos mancha haber admitido, o sea, haberle dado crédito al bullying contra esta persona con una impecable carrera de 40 años, de 44 años en la judicatura. Dijo que mis colegas o algunos colegas se han dejado llevar por rumores que ni siquiera merecen un comentario. Pero yo le diría, ahí también haría una corrección a José Miguel Insulza. Estas personas no se dejaron llevar, porque decirlo así suena como alguien que, sin darse cuenta, inconscientemente, involuntariamente, es arrastrado por un proceso. Lo arrastran, lo llevan. No. Aquí no se dejaron llevar, José Miguel. Lo asumieron gustosa y voluntariamente, esos rumores, porque era la candidatura del gobierno. Si la señora Lusic hubiera sido una persona del territorio progresista, hubiera sido militante o simpatizante del PPD, del Partido Socialista, cualquiera de esos partidos de demócrata cristiana, no habrían prestado oído a sus rumores, al contrario, se habrían indignado como hicieron con el caso de Baradit, una persona que se dedicó últimamente a la historia, que ha publicado libros muy exitosos, que es muy celoso de la palabra secreto, porque parece que es dueño de la palabra secreto, pero como sea, hubo unas denuncias sobre asuntos que no me interesan y que no conozco en detalle y que me importan un huevo además, y que creo que eran denuncias quizás hasta más graves, no sé, no tengo idea que las de esta señora. Pero en cambio, con respecto a él,
la izquierda saltó como araña a defenderlo inmediatamente. Y consideraron las denuncias como un abuso, como una porquería, como una cochinada, y lo defendieron, y lo siguen defendiendo porque es un hombre de su sector. Pero la señora Lusig no es de su sector, y era presentada por el gobierno, y eso es un pecado imperdonable. Entonces prestaron voluntariamente oído a esas denuncias, a esas acusaciones. No es que se hayan dejado llevar, no hay gente que la engañan con una versión de las cosas, y mientras la tienen engañada la llevan a una postura. No. Asumieron ganosamente eso como pretexto para torpedear la candidatura de la señora Lusig, porque era la candidatura propuesta por el gobierno. Punto. No pertenecía a la tribu de vida, al pueblo elegido de los progresistas. Así es que, para joderla. Y respecto a esto, el señor Quintana, que como ya he dicho otras veces, no es precisamente un genio deslumbrante, cantinflió de lo lindo, tratando, después de darse el gusto de ver reventar la candidatura de Lusig, tratan de esconder la mano. Entonces dijo, pero realmente cantinflió. Yo no le entendí lo que dijo. Esta es una situación como que debe ir más allá de los méritos y la trayectoria que tiene la persona. ¿Cómo? ¿No se supone que estos cargos tienen que ver justamente con la trayectoria y los méritos? ¿Cuál es ese más allá al cual debe irse en el examen de la candidatura? ¿Por qué no nos explica cuál es ese más allá? ¿Se refiere al otro mundo? O sea, está reconociendo implícitamente el señor Quintana, este genio deslumbrante, que la señora Lusig tenía méritos en su carrera, en su trayectoria, pero había que ir más allá, al más allá. ¿Cuál es ese más allá? Que está más allá de los méritos de la trayectoria. No hay explicación, porque no existe explicación. Simplemente él agarró unas cuantas palabras y las hiló así con hilván y las puso en fila para decir alguna payasada. Dijo además que se debe ser más riguroso y transparente. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, ¿no fue riguroso en el examen el gobierno de la candidata? ¿No fue riguroso el señor Insulza cuando habló de los 44 años de una carrera impecable? ¿A qué se refiere con riguroso en qué? ¿En la militancia política? ¿Ese es el rigor que hay que tener? Y después terminó sus cantinfladas con una que ya le habría dado vergüenza hasta Mario Moreno. Esta fue la propuesta del gobierno y por lo tanto lo que hace es retirar la propuesta. ¿Cuál es la lógica de esa frase? Por favor, explíquenme. Repito, fue la propuesta, la señora Lusig, fue la propuesta del gobierno y por lo tanto, o sea, en consecuencia significa eso, lo que hace es retirar la propuesta. ¿En qué sentido el presentar una propuesta tiene como consecuencia retirar la propuesta? ¿Cuál es el mecanismo lógico, el silogismo ahí? Y dijo finalmente, el señor Quintana, porque parece que estaba inspirado, que es preciso subir el estándar en este tipo de nominaciones. Bueno, señor Quintana, el estándar ya lo subieron ustedes, pero es el estándar de la malicia y de la hipocresía. Ese estándar lo suben todas las semanas. Todas las semanas nos dan un nuevo ejemplo de lo creativos que son ustedes en subir el estándar en esos aspectos, en la malicia, en la mala voluntad, en la mala leche y en la hipocresía. Mire, eso de ir más allá de la carrera profesional, el más allá de Quintana. Creo que voy a escribir una columna sobre eso porque lo encuentro maravilloso. Bueno, estimados amigos, 3 cosas les quiero decir. Una, si usted maneja una empresa, póngase en manos de controller para tener una contabilidad, una administración como la gente, y no la cosa que usted tiene ahora, que quizás permanentemente está enfrentándose con problemas con las cotizaciones, con los impuestos, con los pagos de salario, con los movimientos de dinero, el papeleo, todo lo que tenga que ver con la administración. Muchas empresas funcionan con una administración mucho menos que óptima, mucho menos que mediocre incluso a veces. Y se enfrentan permanentemente con problemas, que no pagaron las cotizaciones, que se atrasó esto, que llegó una carta de impuesto interno, que tenemos un problema, que nos acaban de demandar por una cuestión, por otra. La administración es complicada. Póngase en manos de Controller S.p.A., una empresa formada por expertos que usan el mejor software del mundo y sobre todo su experiencia de 20 años en grandes empresas internacionales para hacerse cargo, para asesorarlo en la administración de su empresa.
Empresas grandes, chicas, medianas, de todos los tamaños, ellos se hacen cargo, hacen una evaluación inicial gratuita acerca de su organización y ya en ese momento le están dando a usted ideas para mejorarla. Controller SPA. Salga de los problemas, haga funcionar su empresa como la gente. Quiero recordar además, ayer me dijeron, ¿por qué no nos muestra la botella bien mostrada? Bien, aquí se las muestro bien. Estas son las botellas del vino personalizado, que aquí la personalizaron con mi nombre, obviamente, pero usted puede personalizarlas como quiera. Esta es una viña que acepta sus consejos, su orden de poner tal o cual etiqueta que usted diseñe, que usted manda por un adjunto en el mail, en que hace la orden, el pedido de este vino, y el texto de acá, el mono de acá, usted lo manda como quiere, lo mismo el texto que viene atrás en las botellas. Lo único que no cambia es la calidad del vino, que es excelente. Esta es una viña, como les he contado, que fue escogida por el Discovery Channel para hacer un reportaje sobre las viñas pequeñas de Chile. Por algo será. El vino es riquísimo y usted puede personalizar la botella para hacer un regalo inolvidable, ya sea para clientes de su empresa o para familiares o simplemente para usted mismo. Sí, no es necesario, digamos, hacer regalo. Uno se puede regalar a sí mismo unas botellas de un buen vino. Usted las ordena, llegan a su casa, a su oficina, donde sea, y no tiene ningún precio especial. Son muy accesibles y el vino es extraordinario, créanme. Vino personalizado, ahí están los datos para que se pongan en contacto, manden el mail con la orden, con el diseño que ustedes quieren. Usted puede sacar ese diseño del internet, puede ser un diseño suyo, de su hijo, o puede pedirle a la gente de la viña que le muestre ya el stock de diseños que tienen y usted escoja alguno, como usted quiera. Y finalmente, estimados amigos, les recuerdo que esta es la manera más eficiente de lavar hoy ropa. Este detergente fue creado por ingenieros chilenos, químicos chilenos, y se presenta de esta manera. La primera vez que usted lo compra, viene en este tanque de 10 litros que le va a servir, no sé, pues 100 lavados, una cosa así. No tiene que preocuparse de comprar frascos. Aquí tiene el dispensador. Ustedes ven que es una llavecita. Llenan, echan a la lavadora, en fin, ustedes saben cómo se hace. Y cuando se les esté acabando, ustedes llaman por teléfono o mandan un mail a la empresa. Aquí están los datos a mi izquierda del Lavo Club. Y van a venir personalmente a traerle el producto. Y además, llámenlos y comuníquese porque están en este momento ofreciendo una campaña de descuentos espectaculares. No les voy a decir cuánto, pero es sustantivo el descuento. Y quiero que se informen personalmente de ese descuento para que llamen. Un descuento fortísimo. O sea, además aquí hay una ganancia económica. Y la última ganancia es que usted está ayudando al medio ambiente porque no va a tener que comprar docenas, cientos de envases de plástico con detergentes convencionales, envases de plástico que eventualmente van a dar a la naturaleza y la contaminan. Usted se queda con este tanque forever, simplemente se lo van llenando. Ese tanque nunca sale de su casa, no se convierte en basura. Todo bien. Precio, calidad y ayuda al medio ambiente. Lavo Club. El tema de los mitos que quería tocar, yo creo que ya estamos en los 40 minutos de programa aproximadamente por lo que veo, pero les quiero contar que a propósito del tema del calentamiento global, que ustedes recordarán que tuve un invitado que dijo que todo el calentamiento global causado por el CO2 era un cuento de hadas, que el calentamiento global existe, o sea, hay efectivamente registros de mayores temperaturas, pero que la causa no es el CO2. Y yo quedé metido con esto porque, como todo el mundo, fui arrastrado por esta oleada de que el CO2, que cuidado con el CO2, atención que llegó el CO2. Y me puse a estudiar este tema. Y hay muchos materiales para estudiar. Y ver reportajes sobre este tema. Y me he ido convenciendo que efectivamente existe un proceso de calentamiento global que es un proceso que ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad. No en la historia de la humanidad, en la historia del planeta. El clima es cambiante, hemos tenido edades de hielo, hemos tenido periodos como la Edad Media de mucho calor, otros periodos de calor y luego de enfriamiento, como pasó, hay un libro completo sobre eso, la historia del Imperio Romano. Hay alguien que intenta explicar algunos fenómenos por el deterioro de las condiciones para una buena agricultura en cierto periodo del Imperio Romano, y eso trajo efectos en cascada en otros aspectos de la vida de esa sociedad. En fin, el clima ha cambiado muchas veces y ha cambiado en forma mucho más dramática.
Imagínense usted la edad de hielo cuando el casquete del Polo Norte llegaba hasta más o menos la mitad de Estados Unidos, y con los efectos para abajo también que ustedes podrán imaginar. Hemos tenido edades de hielos en miniatura, siglo XVII, XVIII en Europa. Hemos tenido etapas de mucho calentamiento, como digo, en la Edad Media y otros periodos históricos que no hay, de los cuales no hay registro. No habían oficinas de meteorología en la época de los cretenses o de los egipcios. Entonces el calentamiento o el enfriamiento, el desecamiento o las inundaciones son cambiantes, y al parecer la fuente principal, la mega fuente de estos cambios, como corresponde a cambios de tan grande escala, son también fenómenos de gran escala y no la emisión de un gas que constituye una fracción casi imperceptible del total de gases de la atmósfera. Las grandes fuentes son la Tierra misma, con los procesos internos, el magma, procesos bastante complejos y que ahora tienen preocupados a los geólogos por temas que voy a hablar en otro día, y sobre todo el Sol, estimado amigo, ahí lo tenemos. El Sol, que es una bestia, Hay periodos de gran actividad solar que generan una mayor radiación de energía hacia la Tierra. Hay periodos de menos actividad solar. El Sol es una entidad viva, es una entidad casi monstruosa. Es el dador de vida, pero también puede ser el dador de muerte. Y ahí estaría, probablemente, posiblemente, la causa, una de las causas, porque estas hay factores que se entrelazan en forma muy compleja unos con otros, hay iteraciones muy complejas. Pero como decía un científico, y entre paréntesis hay una lista de algo cerca de 40.000 científicos que han rechazado esto que ellos consideran un cuento de hadas, lo del calentamiento por culpa del CO2. Y hay un reportaje que vi muy interesante que dicen, bueno, y ahora voy a explicar, dijo el científico, de dónde partió esta idea que el CO2 era la causa. Y se remontó a los años 70, exactamente al año 75, antes de eso no se tocaba el tema, cuando en Inglaterra la señora Thatcher, que era la primera ministra en ese momento, por razones políticas, empezó a darle alas a este tema, porque entre otras cosas ya tenía el proyecto de cambiar la matriz energética de Inglaterra, aumentando las plantas nucleares, que en esa época y todavía hasta el día de hoy son vistas con mucho temor y son rechazadas porque está todo el fantasma de Chernobyl, de las bombas de Hiroshima. Se le tiene miedo a las plantas nucleares. Entonces ella quiso buscarse otro Satán. Y ahí hubo un científico que en un momento dado había escrito un artículo sobre que parece que el CO2 podría servir para calentar la Tierra, porque en ese momento el temor era de que se estaba enfriando la Tierra. Entonces dijo, bueno, pero quizás en una de esas la producción de CO2 nos va a ayudar a mantenerla un poco más calentita. Y ahí empieza todo un proceso que se convierte en causa célebre, a la cual se suben todos los creyentes y los seguidores de causa, que son especialmente personas que no pueden vivir sin una causa. Se les había derrumbado o se les estaba derrumbando la causa marxista, había entrado en el descrédito, imagínense el descrédito que entró después con la caída del muro de Berlín, y entonces se subieron a este otro bus, el bus del calentamiento global por culpa del CO2. Y se generaron luego intereses científicos que recibían fondos si entraban en la línea correcta, en la vía correcta, como dicen. Y así se fue generando un proceso que se terminó convirtiendo en un movimiento, como es hoy en día. Un movimiento que si usted no forma parte de él, usted es un hereje, usted no sé si es un fascista, un ecofascista. Hoy día los periodistas, los jóvenes, la prensa, los políticos, todo el mundo recita más o menos los mismos versos sobre el CO2 y el calentamiento global. Y cuando una cosa, como he dicho aquí 1.000.000 de veces, se transforma en movimiento, cuando una idea, ya sea falsa o verdadera, pero una idea, se convierte en parte de un movimiento, se convierte en parte de intereses a sus políticos asociados a determinada creencia, a determinado postulado, cuando se convierte en causa que les da sentido a la vida de personas que de otra forma se aburren en sus casas y que necesitan una causa para salir a vociferar por las calles, cuando los periodistas necesitan un tema para el cual hacer denuncias y hacer de los justicieros desde su estrado televisivo o donde sea, cuando se llega a ese estado de cosas, ese es el momento, y que lo que me pasó a mí, que uno tiene que entrar en sospecha y empezar a examinar este asunto de nuevo, desde la casilla inicial.
porque no conozco ningún movimiento, y he estudiado muchos movimientos a lo largo, porque he estudiado mucha historia, que no se convierte finalmente en un tumor de estupideces, de exageraciones, de mentiras, de mitos. Así que tal vez llegó el momento de deshacer el mito del CO2, o como mínimo estudiar de nuevo, seriamente, si el gas llamado CO2, por su composición molecular, un átomo de carbono, 2 de oxígeno, en las proporciones que existen en la atmósfera, coexistiendo con el oxígeno, con el metano, con el ozono, con muchos otros gases, es capaz de subir las temperaturas. Según los estudios de muchos científicos, no. Han hecho estudios científicos, sea comparativo. Cuando había más CO2, ¿coincide con más temperatura? Sí o no. Cuando había menos CO2, ¿coincide con más bajas temperaturas? Sí o no. Y parece que no hay ninguna correlación. Ninguna. Cero. Bueno, ese es el tipo de análisis matemáticos, científicos, empíricos que hay que ver. Y no simplemente subirse a un carro porque todo el mundo está cantando la misma canción, y uno, por supuesto, muerto de miedo a no quedar convertido en un hereje y en un blanco del furor de los fanáticos que siempre necesitan colgar a alguien. No les basta con repetir una cosa, sino que tienen que colgar a los descreídos. Bueno, vamos a seguir examinando este tema más adelante. Y recuerden lo que les pedí al principio. Este programa se alargó más que no sé qué. Recuerden, por favor, denme su opinión acerca de si preferirían 2 programas al día. Uno bien temprano en la mañana, entre 20 y 30 minutos, más periodístico que otra cosa. Y un segundo programa que saldría en la tardecita, más temático que otra cosa. Espero sus reacciones y sus opiniones. Nos vemos mañana.